Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están ustedes? Hay un dicho que dice, lo bueno no dura, lo bueno no dura. Ya hoy es el último día, hoy es la última conferencia del ciclo de las mujeres en la historia. Conversando con Luis Efraín estábamos ya hablando ya estamos pensando en el otro ciclo, porque esta es una actividad pues ya institucional de ASOPEN, y entonces sigue, lo bueno sigue, y lo bueno también es que, como ustedes se han dado cuenta, las estamos filmando para que las puedan disfrutar en ASOPEN YouTube. Las que no hayan podido ver, ahí están en la página web, también están en actividades de bienestar. Hoy tenemos el agrado de contar con Jorge Isaac Ortiz Arboleda. En otras ocasiones nos ha acompañado Jorge, también pertenece al Grupo Cultur. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, candidato magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, profesor a cargo de las áreas como Ciencias Sociales y Lengua Castellana por varios años, en instituciones educativas públicas y privadas en la capital de Antioquia y en el área metropolitana. Actualmente se desempeña como historiador adscrito al Observatorio de Cuidadores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura de Bello. Es profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia, guía investigador en el programa de divulgación patrimonial del Cementerio Museo San Pedro, y guía pedagógico e investigador en el programa de recorridos pedagógicos urbanos del colectivo académico y grupo cultural independiente de Memoria y Ciudad. Es miembro desde el 2013 del grupo de investigación Historia, Cultura y Memoria y Patrimonio Cultur, del cual hace parte Luis Efraín y la gran cantidad de conferencistas que nos tienen el honor de acompañarnos. Es coautor de los libros Intelectuales, Literatura y Política en América Latina, el 2018. De otro libro, Travesías y Panoramas en la Historia Colombiana, para volver al presente. Este fue editado desde la alcaldía de Itagüí en el año 2019. Entonces, hoy la conferencia se titula El rastro de Eva en el taller del crío. Pero no es la Eva la compañera de Adán. Por ahí empezamos. Muchas gracias, bienvenido. Adelante. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la presentación, también por la oportunidad de cerrar este ciclo de charlas tan significativo y poder hacerlo con un ejercicio de reflexión propio del taller del historiador, que es detenerse en la importancia para el contexto colombiano de una obra colectiva aparecida en 1995, una obra de varios tomos y que en resumidas cuentas, y eso es pues como lo que me propongo, digamos, exponer y sustentar en esta charla, se convierte en la manifestación afortunada de tres voluntades mirando hacia el mismo horizonte. Por un lado, el Estado, con bastantes complejidades, el gobierno de esa época. Ahorita, si quieren, comenzamos hablando un poco qué recuerdan precisamente de ese periodo. Lo otro es desde la academia, una comunicación y una recepción muy fluida de algunas posturas analíticas, interpretativas, algunas lecciones y llamados de atención muy relevantes para leer el presente desde el escenario europeo, norteamericano,
y que van a tener una incidencia bastante indudable en el caso colombiano, ¿cierto? Los académicos que normalmente se les ha reprochado en varias ocasiones estar divorciados de la realidad, aquí tenían una lectura muy atenta y una actitud muy dispuesta para incidir desde su saber y su quehacer en esa realidad que estábamos viviendo en el meridiano de los años 90. Y por último está precisamente la sociedad civil, sectores muy importantes dentro de la sociedad civil haciendo un llamado para que empezaran a producirse nuevas memorias y esas memorias pudieran ser incorporadas al imaginario de nación, a nuestra percepción de la sociedad. De ahí surge este libro, ¿cierto? Entonces, pues comencemos, si les parece bien, con una pregunta sencilla, y es: ¿qué recuerdan ustedes del país de los años 90? Bombas, gracias, compa. Pablo Escobar, gracias. ¿Qué más? Rumba. Listo. ¿Qué más? Belisario Betancur. La crisis energética. La crisis energética, claro. El Palacio de Justicia. El metro de Medellín inaugurado. Metro de Medellín en el 95, en la misma fecha en la que se publica esta obra. El aeropuerto. Armeros del 85, ¿cierto? A Belisario Betancur le toca precisamente los dos sucesos, la toma del Palacio de Justicia y el desastre de Armero, cerrando su periodo. Y del 86 al 90, pues ahí está Barco, ¿cierto? La creación de Isagen. La creación de Isagen, ok. La La Constitución del 91. Ese contraste es muy marcado, ¿cierto? El que tengamos tanto para mencionar con referencia a lo convulsionado socialmente hablando que es el país, y el mismo gesto que mencionaba ahorita don Luis Efraín de la aparición de una nueva carta política, ¿cierto? Para allá iba la Constitución, un proceso de paz y el exterminio de un movimiento político también. En realidad, en ese periodo hubo dos intentos, ¿cierto?, de procesos de paz. Hubo una desmovilización que fue la LPL, y se empezó con la coordinadora guerrillera Uno Nuevo, pero en realidad en los años que siguieron, después de la muerte de Pablo Escobar, eso se recrudeció, más bien el conflicto, y viró ya del escenario que se creía hasta ese momento que había concentrado toda la actividad pues del conflicto armado, que era la zona rural, empezó a virar a las ciudades también. Pero yo quiero que hagamos también un paralelo y me digan a nivel internacional qué recuerdan más o menos de esos años. Pero ese es 2001. Ese ya estamos en el nuevo siglo. No sé si ustedes recuerdan que los noticieros invadían a mañana, mediodía y en la noche con imágenes de la guerra de Irak, la guerra del Golfo, por ejemplo. Y que unos años antes habíamos visto por televisión en un hecho muy simbólico, que hoy día pues ha merecido cantidad de revisiones, porque con un ánimo triunfalista, la demolición del muro de Berlín en 1989 marcaba, se supone, el fin de una época de grandes tensiones a nivel geopolítico, y la esperanza de un replanteamiento en cuanto a las relaciones entre las naciones y específicamente entre las potencias de Occidente y de Oriente. Hoy pues volvemos ya en otro escenario, ya no es Berlín sino Ucrania, volvemos a ver
casi que reactualizado, como si hubiese estado más bien un poco oculto, durmiendo, a la vista pues de la opinión pública, esa tensión. ¿Por qué les pregunté por Colombia y por qué luego les pregunté por el mundo? Resulta que desde la historiografía, específicamente desde el taller pues al que yo pertenezco, ese cierre, digamos el último cuarto del siglo XX, ¿cierto? Desde 1975 para arriba, es muy especial porque en el ámbito europeo aparecen dos grandes obras. Una es Historia de la vida privada, la otra es Historia de las mujeres, ¿cierto? Ustedes ven acá un mosaico. Yo traje el volumen 5, qué pena no haberlo traído todo, pero los que quieran se pueden acercar y se van a dar cuenta que es un esfuerzo bastante significativo. Sí, fue un esfuerzo que se consolidó en el tamaño y en el peso que tiene. Entonces ese solito ya representaba para mí demasiado. Entonces, bueno, entre otras cosas escogí ese pues porque es el siglo XX y nosotros nos vamos a concentrar en él. Lo importante de estas dos obras, que yo las quiero traer a colación para considerarlas no desde el ámbito académico, sino desde la experiencia de la sociedad que las recibe, es que en Europa Europa, Estados Unidos y América Latina, porque estas dos obras, si bien abordan solo algunos casos latinoamericanos, México, Argentina, Brasil, tienen un capítulo especial para Hispanoamérica, ¿cierto? También para Estados Unidos. Aún así, son una señal bastante importante de que el siglo XX, con todas las transformaciones, con los debates, con las preocupaciones y tensiones, gracias, con las preocupaciones y tensiones, había suscitado, había despertado el interés de los investigadores sociales, que hasta ese momento, digamos de los años 60 hacia arriba, venían cada vez más interesados no solo por leer el pasado o las experiencias más lejanas, sino servirse de la academia para leer el presente e incidir en él. Entonces, en Historia de la vida privada, que entre otras cosas, estas dos obras surgen en el escenario francés y tienen en uno de los representantes de la escuela francesa, de la escuela sucesor, de la escuela de los anales, que es Georges Duby, un promotor, un entusiasta promotor, pero no es una voz única, ¿cierto? Aquí nos encontramos sociólogos, arquitectos, críticos literarios, estudiosos del cine, que se van a volcar a mostrar en cada uno de estos tomos, tanto en aquel que tiene, la estructura básica desde la antigüedad hasta el siglo XX, como en este que se mueve entre lo cronológico y lo temático, la familia, la sexualidad, el ocio, el tiempo libre, espectáculos y diversiones, las transformaciones producto de los grandes acontecimientos políticos, entre ellos, por ejemplo, las guerras, van a irse dando cuenta o van a ir mostrando no solo a los lectores de las universidades, sino a la sociedad en general, que somos seres humanos muy complejos y que en esa misma medida pues las ciencias sociales también se están reformando para captar o intentar escudriñar esa complejidad de nuestra propia dimensión humana. Entonces, hice mención de la guerra, pero no es lo único en el contexto internacional. Piensen, por ejemplo, todas las iniciativas que se dieron a conocer en esa última década en pro de la solución negociada de conflictos. Piensen, por ejemplo, que es la época en que la UNESCO más trabaja para destacar el tema de la cultura como el eje transformador de las sociedades, ¿sí?
no es solo la economía, no es solo el orden político, sino aquello que cotidianamente compartimos, que muy pocas veces evidenciamos, que está allí, pero que le da sentido a nuestra vida. Que le da sentido a nuestra vida. Entonces, en esa medida, hay algunos elementos que los hemos visto solo en el orden internacional, pero que van a incidir también en el orden nacional. De Colombia se ha dicho mucho, que está normalmente como una isla a la deriva, ¿cierto? Jorge Gaitán Durán decía en alguno de sus ensayos, Colombia es una cosa impenetrable, porque sentía que esa conversación con los otros espacios, América Latina y el resto del mundo, era una conversación todo el tiempo interrumpida o muchas veces trunca, ¿cierto? Pero acá lo que nosotros empezamos a ver es que ese contexto en lo social y cultural, grandes movilizaciones, reconocimiento del papel de la cultura, necesidad de comprender lo complejo que es la cultura para el ser humano, pues nos va a tocar así estemos en la esquina más septentrional que tiene Sudamérica, ¿cierto? Entonces, estos son los 3 tomos, están aquí acompañando. Los traje no solo para efectos de que los vean como objetos, sino para que piensen que a la par con esta charla que yo estoy desarrollando, ustedes se animen a explorar un poco desde el taller del historiador qué significan socialmente y culturalmente las mujeres a mediados de los años 90 en un esfuerzo que les digo, o reitero más bien, fue triple, ¿cierto? Estado, academia y sociedad. Hay algo muy interesante y es contarles cómo surge esta obra. Esta obra surge en la capital antioqueña. La coordinadora Magdala Velázquez Toro hacía parte de los equipos que la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Preservación de los Derechos Humanos, que tenía oficina en Medellín, recuerden que son los años más agudos del conflicto contra los carteles de la droga, y les doy solo una cifra: Medellín es recordada entre 1989 y 1990 por tener la triste honra de la tasa más alta de homicidios por 100.000 habitantes. ¿Sí? 1.719 por 100.000 habitantes. Pero, sí, entre el 89 y el 90 nosotros tuvimos la tasa más alta de homicidios, tristemente célebres por esa situación. Y en los años 90, pues, en la lucha contra los carteles de la droga, digamos, hubo leves variaciones, no volvimos a tener cifras tan altas, pero como lo muestra pues el informe del Basta Ya, tuvimos una intensificación del conflicto y una degradación también de lo que fueron las violencias, tanto en los ámbitos urbanos o rurales, tradicionalmente el escenario de confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales, pero también en las ciudades. Entonces por allá hacían menciones de los bombazos, ¿cierto? Entonces Medellín siendo escenario, digamos, por una extraña suerte de ese recrudecimiento del conflicto, acá hay un equipo especial que se designa para la conversación con esos actores armados ilegales. Y es esa consejería, en la búsqueda de, como lo mencionaba hace un rato, de poder formalizar los diálogos y la salida negociada al conflicto. Fue también un momento en el que las organizaciones no gubernamentales cobraron un especial papel y conversaron directamente con la academia o salieron de la academia para hablarle a la sociedad
sobre la construcción de una agenda social que fuera de primer orden, y entre ellas había que hablar precisamente de la defensa de los derechos, del reconocimiento y la reivindicación de aquello que históricamente había sido negado. Y en ese papel aparece no solo Magdala Velázquez Toro, sino también Jorge Orlando Melo, que es el director de la Consejería Presidencial designado por el Gobierno Nacional, otro historiador, ¿cierto? Entre otras cosas, antioqueño, ¿cierto? Había sido director de la Biblioteca Luis Ángel Arango para ese tiempo, y había participado en obras muy importantes para construir esa otra memoria del país, una memoria diversa, porque hasta antes de los años 70 la historia nuestra solo se había podido contar a través o de las batallas o de aquellos personajes que resaltaban en algunos escenarios o de la conquista o de la colonia, principalmente de la independencia, una visión muy patriótica de la historia o muy militar patriótica. Los historiadores en su momento la llamaron historia de bronce, porque en todos los parques se le recordaba a través de las esculturas o de Bolívar o de Santander o del héroe regional, ¿cierto? Si fuera el caso. Pero una historia muy centrada en los grandes personajes, y se olvidaba de las comunidades y los territorios. Hacia 1978 se publica Manual de Historia de Colombia, y en 1988 Manual de Literatura Colombiana, y en 1989 Nueva Historia de Colombia. Esos datos no los traigo al azar. ¿Por qué? Porque en cuestión de 10 años, 1978, 1988 o 1989, el país se fue haciendo consciente de que esa nueva historia de Colombia, si bien había hablado que existía una población, ¿cierto?, más allá de los líderes de las huestes conquistadoras, más allá de los gobernadores, virreyes o personajes vinculados al ámbito eclesiástico, porque era una historia todavía muy cargada de esos relatos y concentrada solo en esos personajes, va a empezar a preocuparse por indígenas, esclavos, mestizos, la sociedad precisamente de la que nosotros emergemos. Pero en 1979 hay un comentario de Alberto Lleras Camargo, intelectual, político, ¿cierto?, liberal, hizo parte del grupo artístico e intelectual de los Nuevos, con figuras como Germán Arciniegas, Hernando Telles, Jorge Salamea. Bueno, hay un grupo grande, ¿cierto?, entre Antioquia y Bogotá y de otras partes del país. Pero entonces, ¿qué dice un Lleras ya en retiro? Dice: es muy curioso que en 3 tomos no se haga mención ni una sola vez a las mujeres. 1979. Para 1988 en el Manual de Literatura, y para 1989 ya aparece como parte de las iniciativas de reconstrucción y ampliación de esa memoria nacional el abordaje de lo femenino en la producción escrita colombiana, y también la condición social y jurídica de la mujer, entre otras cosas un capítulo escrito por Magdala Velázquez. Y aparece también cómo la vida cotidiana está marcada por todo esto que la sociedad dice que las mujeres deben hacer, o deben parecer ser, o deben disfrutar, o también aquello que la sociedad siente que debe concentrar la valoración de las mujeres: la maternidad, el matrimonio, la vida de hogar, o las luchas estudiantiles, la formación académica, la incorporación a los espacios laborales. Y en esa medida nosotros hacia 1995 tenemos 2 hechos excepcionales. Yo sigo teniendo como un eje el taller del historiador, pero lo que quiero es que cada vez más lo vean a partir de la realidad que el país presentaba
la realidad que el mundo nos ofrecía también o a la que nos pedía enfrentarnos, y que lo entiendan ya no como un gesto enteramente académico, erudito, fortuito o un capricho, ¿cierto? De leer algo que interese a los campos del saber, pero que se distancia de la realidad de la cual hace parte, como en muchas ocasiones se ha dicho que sucede en los ámbitos académicos. Entonces, tenemos mujeres y política, tomo 1, mujeres y sociedad, tomo 2, y por último, mujeres y cultura, que es el tomo 3. Hay un elemento interesante dentro de eso de por qué nace en Medellín, y es que además de la Consejería Presidencial, Norma, que es una editorial que surge por allá a fines de los 70 y que entre sus creadores está la familia Melo, ¿cierto? Tenía una colección hacia los años 90 dedicada exclusivamente a las ciencias sociales, se llamaba Vitral. Entonces, esas extrañas coincidencias, lo podríamos decir así, o dentro de la historia intelectual podríamos hablar de una serie de acontecimientos que tienen razón de ser en la medida en que nosotros entendemos que eso no ocurre por azar. Es decir, si el consejero presidencial designado es familiar de uno de los creadores de la editorial colombiana que en ese momento más reconocimiento tiene a nivel nacional e internacional, que es Norma, entonces, ¿cómo no buscar llegar con una publicación a ese mercado, a esa población, a esos escenarios a los que Norma ya llegaba? Y hacerlo con una obra que es financiada, es apoyada directamente por Presidencia de la República. Ahora, yo me quiero detener en algo, y es la gran paradoja entre el gobierno de donde emana esta obra como proyecto, ¿cierto?, y lo que el proyecto trae. Ustedes recuerdan quién es presidente de 1994 a 1998. Así es, Ernesto Samper Pizano. Infamemente recordado por el proceso 8000, la figura del elefante, así es, con Serpa ahí como su escudero diciendo mamola, ¿cierto? Yo lo recuerdo en una de sus intervenciones en el centro del país, en un calor sofocante, me imagino que ahí muy cerca de las riberas del Magdalena, diciendo que nos desertifiquen, porque es el periodo en la historia presidencial del país en el que relaciones más tensas se han tenido con Estados Unidos. Ni siquiera en el periodo de la beligerancia de Laureano Gómez nosotros tuvimos un comportamiento por parte del gobernante de la potencia de turno como el que se vivió del 94 al 98. Es un gobierno con una muy escasa legitimidad. Es un momento en el que, además de que se habla de que el narcotráfico ha llegado incluso a incidir en la elección de presidentes, ¿cierto?, se habla del recrudecimiento de la confrontación, ya no del cartel de Medellín, sino de los carteles del Valle, que eran dos, el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle, ¿sí? Y no pierdan de vista que el escenario en el conflicto armado pues se vuelve aún más complejo, porque las estructuras que supuestamente habían sido puestas a raya con el asesinato del líder del cartel de Medellín, pues en realidad se estaban fortaleciendo ahí en la zona fronteriza entre Antioquia y el comienzo de la costa, y ahí tenemos las Autodefensas Unidas de Colombia, que durante esta época están precisamente descendiendo del ámbito costeño hacia el Urabá antioqueño, con unos sucesos muy dolorosos y lamentables que la gente no se lograba explicar, ¿cierto?, y que mantuvieron al país en tremenda zozobra.
Entonces, este es un gobierno políticamente muy cuestionado, ¿cierto? Con una muy escasa legitimidad, la gente no lo reconoce verdaderamente como que está llevando los destinos del país tal cual se esperaría, pero a la par el proyecto cultural, y ahí quiero hacer una distinción, esto no tiene la marca específica de arriba hacia abajo, ¿cierto? Sino que esto es de los sectores hacia el Estado. Entonces, el proyecto cultural que acompaña el ejercicio de gobierno de este periodo es uno de los más significativos en democracia cultural, en extensión y reconocimiento de las ciudadanías. Recuerden, Biblioteca Presidencial para la Familia, que no sé si la alcanzaron a conocer. Hoy está completamente digitalizada. Llevar a todas las bibliotecas obras de distinto alcance, desde lo literario, la crítica artística, desde la historia, relatos de viaje, obviamente grandes novelas, crónicas. Entonces ahí apareció, por ejemplo, De Sobremesa, de José Asunción Silva, ahí apareció Quinas Amargas, de Guillermo Hernández de Alba, que era un poco sobre la historia de la arqueología y de los grupos indígenas en el país. Ahí apareció, por ejemplo, Viajeros extranjeros por Colombia, que recorrió a través de la mirada de Federico Díaz Granados, recorrió el país más o menos desde finales del siglo XIX hasta 1990, con todo tipo de personajes, hombres y mujeres, unos diplomáticos, otros literatos o artistas que habían dejado en sus memorias registro de su paso por Colombia. Entre ellos recuerdo dos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, ¿cierto? Fidel Castro, que coincide con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, más adelante le atribuirían precisamente a la participación de él el magnicidio del líder liberal. Y en el caso del Che, el Che viene justamente en el gobierno de Laureano Gómez, y lo que más recuerda no solo es que le insistían en que por favor tuviera todos los papeles en regla, sino que al salir a cualquier espacio de la Bogotá de entonces había presencia militar en cualquier esquina. Es decir, es una ciudad sitiada a propósito pues de las grandes tensiones del medio siglo. Entonces, nosotros vivimos esa gran paradoja de que políticamente hablando hay mucho para cuestionar de ese gobierno, pero en términos de la construcción de una política cultural que no la hace el presidente, sino que tiene todo un equipo o tiene unos grupos que están desde hace rato insistiendo en que eso aparezca, y dentro de esa política cultural está el reconocimiento de derechos, está también una agenda para la convivencia y la construcción de ciudadanía. Entonces aquí aparecen las mujeres en la historia de Colombia. Magdala Velázquez Toro, en la introducción, en ese volumen 1, dice algo muy significativo, que para poder entender por qué esta obra se vuelve un proyecto importante para el gobierno y un proyecto para el país, pues hay que pensar en que mujeres, niños y niñas han sido históricamente, y sobre todo a propósito de los efectos tan lamentables del conflicto armado, las víctimas más directas de todo lo que el país vivía en el cierre del siglo XX. Y en esa medida había que empezar por reconocer un tema fundamental, y era el de la igualdad. Pero entonces, apelando a las estudiosas de ese tema, ella dice, pero no es la igualdad que se aplica cuando es necesario ver y reconocer lo distinto, y tampoco es la igualdad que se aplica a rajatabla cuando es necesario pensar en términos de lo complejo. Nosotros ya sabemos que existe
el reconocimiento hoy día, esto es ya a casi 30 años de este ejercicio, que existe sectores vulnerables de la población, que existe una política pública de acompañamiento a esas personas, ¿sí? Porque son grupos altamente vulnerables, pero esto apenas se está construyendo y es a través de estas obras que nos vamos dando cuenta del país ignorado. Salcedo Ramos, un gran cronista de origen costeño, decía que las principales lecciones de historia y de geografía que el país había recibido habían sido a través de los sucesos con los que el conflicto armado se le había presentado. Nosotros supimos que existía un pueblo en lo más recóndito de Sincelejo porque llegó una noticia cualquier día a invadir la prensa capitalina y nacional diciendo que se había jugado un partido con las cabezas de las víctimas. Pero hasta ese momento no sabíamos que existía ese pueblo. Jamás. Ni siquiera a quienes les tocó, ya no ciencias sociales integradas, ese fue mi caso, sino que como a una parte de ustedes les tocó historia por un lado, geografía por el otro, civismo por el otro, ¿sí? Ni siquiera para ustedes ese pueblo existía en el radar. Entonces, el gran desafío implicaba un esfuerzo mancomunado para reconocer no solo que las mujeres habían estado y han estado construyendo historia para el país, como dice Jorge Orlando Melo en la presentación del libro, sino asimismo qué hemos hecho, qué hemos venido haciendo, qué no hemos hecho y qué es necesario hacer en relación no solo con las mujeres y su papel en la sociedad, sino la mujer y la relación que ha venido construyendo directamente con los hombres. Entonces, en esa medida, estos tres grandes ámbitos, política, sociedad y cultura, fueron los que permitieron dar cuenta hacia finales de los 90 cómo se estaba leyendo desde la academia el país, pero también cómo se estaba recibiendo todo lo que social y culturalmente estaba ocurriendo fuera de las fronteras nacionales. Yo voy a hacer un ejercicio muy sencillo, hace parte, como les digo, del taller de Clio. Clio pues es la musa de la historia y si bien yo le puse a mi charla el rastro de Eva en el taller de Clio, y Eva hace referencia específicamente a la raíz judío-cristiana, nosotros desde la llegada de los españoles hay menciones de Colón llegando a tierra firme de 1500 o 1502, ¿cierto? Allá en la parte que le corresponde a la península de La Guajira, y en esa medida, desde ese entonces, nosotros no solamente culturalmente hablando, tenemos un componente desde lo cristiano, ¿cierto? En el sentido amplio, pues, que es el que trae Europa, sino que también tenemos un componente afro y un componente indígena. Explorar esos componentes en la óptica de cómo aparece la mujer, pues fue ese ejercicio en 1995 y ahorita hablaremos un poco qué se dice allí, ¿cierto? Cómo se explora, hasta dónde en 1995 ese tema había concitado el interés de investigadores e investigadoras. Pero otra cosa que me parece fundamental mencionar acá es cómo, digamos, nosotros precisamente en esta década nos vamos haciendo conscientes. Recuerden la Constitución, ahorita don Luis Efraín lo mencionaba, que habla de la multiculturalidad, ¿sí? Del reconocimiento de una composición diversa para la sociedad colombiana. Pero si ustedes se devuelven, entonces se van a dar cuenta que para hablar de esa composición y de esa complejidad, muchos de esos relatos habían negado esa complejidad, o habían dicho fue un momento del pasado, pero ya no es el presente. Y esta obra reitera que en realidad el pasado tiene una conexión directa con el presente y que ese presente es resultado de eso que hemos advertido o no hemos advertido, ¿cierto?
Vamos a mirar desde el taller del historiador, desde lo cuantitativo, pero obviamente no solo lo cuantitativo. ¿Qué son los 3 tomos? Entonces yo les digo, 52 colaboradores, ¿cierto? Entre autoras y autores. Si ustedes se dan cuenta, no es un número despreciable. Y si se hace la comparación con lo que fue el ejercicio del Manual de Historia de Colombia, no tanto el de Nueva Historia de Colombia, porque ese tuvo hasta 9 volúmenes, entonces hay una plana bastante amplia de autores, pero en 3 tomos, tener 52 colaboradores es un número bastante importante. Ahorita vamos a hablar de quiénes son esos colaboradores, porque se van a dar cuenta que nos sirve para leer las dos cosas. ¿Qué le pasa a la vida académica del país? Pero es que esa vida académica del país no va divorciada de la vida social y cultural que el país está atravesando. Entonces, hay carreras que de los 60 a los 70, al ver la complejidad de la realidad nuestra, mutan. No solo cambian de nombre, cambian de plan de estudios. Y ese cambio no es solo para servir mejor dentro de la universidad, sino para apuntar a tener las herramientas suficientes para leer de manera apropiada esa realidad en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, los colaboradores de acá son un momento muy especial de la vida del país, porque se está viviendo la transición entre aquello que se consideraba que era el papel fundamental de la academia, enseñar, y se está haciendo el viraje hacia esas otras esferas que también son importantes para la vida universitaria, que son precisamente la investigación, o lo que hoy llamamos apropiación social del conocimiento, ejercicios como estos, ¿cierto? Contacto con las comunidades y también conversaciones con todos los sectores de poder en el país, el económico, el político, el social. Pero eso lo vamos a mirar en un momento. Entonces, 52 colaboradores. Ahora fíjense, si yo descompongo esa cifra solo mirando el listado de autores, aunque debo hacer la mención acá en honor a una gran investigadora que lamentablemente hay una fe de ratas en el tomo 3 y no aparece María Teresa Uribe de Hincapié, que es una gran investigadora, fundadora con otros del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Socióloga de profesión, pero una gran estudiosa de todo lo que tiene que ver como con la vida política del país. Tiene un capítulo muy importante en mujeres mujeres e historia política, pero no aparece en el listado. Entonces uno cuenta ahí, le dan 51, y luego mira capítulo por capítulo y resulta que no, que faltaba María Teresa, recientemente fallecida. Entonces, si se fijan, hay más mujeres que hombres. Pero eso no era para atender a la ley de igualdad de género. Básicamente es porque las mismas mujeres, en vista de que en el escenario había muchas preguntas por responder, pero el grueso de la comunidad académica masculina no se las había planteado, entonces ellas son las que están no solo visibilizando las preguntas, sino diseñando las metodologías para poder responder a ellas. Y ahorita vamos a ver en los tipos de carreras de los autores cómo va apareciendo algo muy importante, y es cómo la historia, y yo creo que pocas veces en nuestra historia académica e intelectual ha sucedido así. Yo creería que, guardadas las proporciones, y esto también es del taller de los historiadores, pero se los quiero mencionar, a comienzos del siglo XX, la Escuela Francesa de los Anales construyó una propuesta que rompió con la visión de lo que se tenía hasta ese momento de lo que significaba escribir la historia, pero no la hizo sola. Geógrafos, economistas, literatos,
Es decir, gente de los otros saberes le vino a decir a la historia: usted está dejando de hacer estas preguntas, y si su preocupación es por lo humano, esas preguntas también se tienen que incorporar al taller del historiador. Entonces, guardadas las proporciones, porque nosotros no somos ni el Colegio de Francia ni la Universidad de la Sorbona, pero desde la Universidad Nacional, Magdala Velázquez Toro es egresada como historiadora de la sede de Medellín. Sí se propuso una conversación muy importante con académicos y académicas, no solo del orden nacional, sino del orden internacional. Y allá concurrieron personas con muy diversas formaciones y que le van a aportar elementos muy interesantes a estos 3 tomos que yo he traído el día de hoy. Entonces, vamos a la última columna. Ya toda la palabra, Alejandro. Cierro la alusión a esta parte de la diapositiva y te doy la palabra. Si se fijan bien, el tomo que más tiene textos es el tomo 1, ¿cierto? Mujeres y política, tiene 21 textos. Pero yo hago una última aclaración. 18 de esos 21 son escritos por mujeres. Ahora, aunque es el texto que más capítulos reúne, el texto más voluminoso es Mujeres y Sociedad. Ustedes lo pueden ver ahí. Es el tomo 2. Por una sencilla razón. Porque en ese es donde más aparece la perspectiva de específicamente qué es las mujeres en la familia, específicamente qué es las mujeres en las relaciones matrimoniales o extramaritales, qué son las mujeres consideradas desde las constituciones, pero al mismo tiempo hay un ejercicio muy importante de mostrar los asuntos. Eso fui yo. En la diapositiva. Tres. No, ese no soy yo. Ese no soy yo. Bueno. Bien, entonces, en el tomo 2 es donde más nosotros encontramos esos ejercicios de contexto, ¿cierto? Es decir, esos grandes panoramas para entender económicamente, políticamente, socialmente, qué es el país en el que nos encontramos. Y eso le sirve de relato muy importante a la mujer para no verla, digamos, desprendida o desligada de esos grandes procesos que ya muchos de ellos tienen relatos que se han quedado grabados en la memoria. La colonización antioqueña, por ejemplo, o los movimientos guerrilleros, por ejemplo, o el gran fenómeno de la industrialización a comienzos del siglo XX, por ejemplo, o las guerras civiles del siglo XIX, por ejemplo. ¿Sí? Y en esa medida, entonces, es el más voluminoso, porque la muestra ya no como excepción, sino como parte integral de ese cuerpo social al que hemos denominado Colombia. Dale, Alejandro, que ahorita... Bueno, entonces, en el caso de Mujeres y Cultura, es el más corto, pero tiene una característica algo peculiar, y es que si en Mujeres y Política se aborda todos los periodos, pero en clave de las estudiosas, son las que nos hablan sobre el siglo XIX, sobre las independencias, sobre las guerras civiles o sobre el movimiento obrero en tiempos de la industrialización, o sobre los años 40 y 50, o sobre los años 60 y 70 con todo el tema de la contracultura, juventudes universitarias, movimientos guerrilleros, ejercicios de expansión de la colonia agrícola o de la frontera agrícola, que entre otras cosas ese capítulo lo escribe Alfredo Molano. Además de eso, nosotros tenemos un ejercicio muy interesante, y es que en Mujeres y Cultura están artes plásticas, escultura, pintura, literatura, ¿cierto? Hay un acercamiento al cine, pero el texto se desdobla
no sé si esa sea la expresión más rigurosa, pero me parece que le abre la puerta a una concepción mucho más amplia de cultura, que no pasa específicamente por el tema de las manifestaciones artísticas. Entonces ahí se habla de sexualidad, desde afuera para leer a las mujeres y desde adentro las mujeres cómo lo han venido construyendo. Ahí se habla, por ejemplo, de las representaciones de la moda como un elemento constructor de identidad para las mujeres, o de estereotipos o de imaginarios, ¿cierto? Porque también está esa visión crítica. Ahí se habla, por ejemplo, de todo este tema de lo que significó entre los años 60 y 70 la emancipación de las mujeres a propósito de la píldora anticonceptiva. Ahí se habla, por ejemplo, de qué significa entender la historia del país desde el género, una noción construida socialmente. Esto es para hombres, esto es para mujeres, este va a ser el camino y el derrotero que vas a seguir porque sos hombre en clave masculina, este es el camino y derrotero que vas a seguir porque sos mujer en clave femenina. Y como no es inmutable, sino que cada uno de nosotros recibimos ese código y en la cotidianidad estamos aplicándolo de distintas maneras, entonces también está la necesidad de contarle al país pilas, que ya no es estos son los hombres, estos son las mujeres, sino estos son los hombres y mujeres en Colombia, y hay que tener muy presente esa categoría del género para saber cuándo ha habido diálogos, cuándo ha habido tensiones, de qué manera se han dado esas tensiones, cómo han aparecido los silenciamientos o advertirlos, porque muchos de ellos los pasábamos nosotros por alto. Qué bueno que las mujeres destaquen, qué bueno que las mujeres resalten, pero no estamos reconociendo en eso y en las palabras que utilizamos que precisamente ahí estamos ya aceptando la desigualdad entre hombres y mujeres, porque hombres y mujeres tendrían las mismas oportunidades y posibilidades para destacar, pero como nosotros en nuestra realidad vemos que eso no es así, en la cotidianidad constantemente ese camino está sembrado de obstáculos, entonces por eso decimos qué bueno que destaquen, qué bueno que resalten. Entonces está ese desdoblamiento, ese abrirle la puerta a otras posibilidades desde lo cultural para hablar sobre las mujeres. ¿Qué me ibas a preguntar, Alejandro? No, hacer que... Sí, bueno, listo. Me da pena preguntar, porque la va a pensar mejor. ¿Te da pena preguntarme? No, pero para eso está este espacio. No le dé pena preguntar. Bueno, listo. Le hago una pregunta. Una, y me disculpa el desconocimiento. ¿Quién escribió el prólogo del libro? Y la segunda, ese orden política, sociedad y cultura. Sí, señor. Me llama la atención porque es más o menos así como la intelectualidad colombiana se ha venido formando en el siglo XX, política, social y cultural. Y eso fue lo explica el profesor José López en el estudio de Salamé. Y la otra es que esa obra, con ese informe que presentó el gobierno de la JEP, digamos, ese periodo del que estás hablando, es para hoy. Bueno, sobre la primera, este libro tiene 3 prólogos. El de la consejera presidencial, es decir, la directora de la entidad que el gobierno de ese entonces creó para atender todo el tema de cómo las comunidades han venido siendo afectadas por la intensificación del conflicto armado y como una vía para empezar a conversar con miras a la salida negociada al conflicto. Ese es el primero. El segundo es el de Jorge Orlando Melo, porque él es el designado para Medellín, ¿cierto? Pero está el tercero, que es el que escribe directamente Magdala Velázquez Toro. De los 3, ahorita en el cierre de la exposición vamos a ver algunos elementos, aunque yo descarté el institucional, me concentré sobre todo en lo que dice Melo, no por ser historiador, sino por ser un representante que desde la academia y desde la institucionalidad le va a hablar a la Colombia de ese entonces. Y el otro es, ¿y qué hace la coordinadora
para motivar a la gente a que lea esta obra. Porque esta obra, como el manual de historia, como el manual de literatura, fueron pensados, o como la nueva historia de Colombia, fueron pensados no para especialistas, sino directamente para la ciudadanía, ¿cierto? Eso como primero. Lo segundo que me decías era el orden. El orden lo definieron los tres académicos, Magdala Velázquez Toro, Catalina Reyes y Pablo Rodríguez. Me faltó mencionar esos dos, pero ya voy para allá en otra diapositiva. Catalina Reyes fue una historiadora, investigadora muy destacada, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida de la Universidad Nacional C de Medellín, concentrada principalmente en lo que tiene que ver con vida colonial y siglo XVIII, ¿cierto? Aunque se acercó en algunos puntos, fue Premio Nacional de Cultura hablando sobre la vida cotidiana en Medellín en la transición del siglo XIX al siglo XX, pero no se volvió a ocupar de temas de ese periodo. Su centro siempre fue ese cierre de la vida colonial y el comienzo de las independencias. Incluso al final de su vida ese es su gran tema, ¿cierto? Cómo la independencia no se puede solo contar desde lo que ocurrió el 20 de julio, ahí en los distintos escenarios de la Bogotá de entonces, sino que 1810 es en distintos meses, en distintos días, la multiplicación de manifestaciones a propósito del descontento de las comunidades por las medidas del gobierno español de la época y el decidido, digamos, esfuerzo o por transformar radicalmente esas condiciones, políticamente hablando, o por llegar a acuerdos para que esas medidas lesivas cesaran, ¿cierto? Pero reclamos y representación es el que me suena, pero ese es el de Margarita Garrido, es el de Garrido, ¿cierto? No es el de Catalina Reyes. Pero ahora algo parecido. Sí, señor, así es. Entonces, tenemos este orden porque estos tres historiadores, Pablo Rodríguez es del interior del país, pero tuvo un periodo de vida académica muy importante entre la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, por allá en los años 90, resultado de eso, uno de los primeritos libros que hace el ejercicio juicioso de leer desde el Archivo Histórico de Medellín, que es la villa desde 1675 hasta 1775, el primer siglo de vida colonial, desde el archivo, ¿cierto? Un ejercicio muy juicioso, fruto de esos años de trabajo acá. Entonces, la decisión la toman estos tres coordinadores, Magdala Velázquez, Catalina Reyes, Pablo Rodríguez, y el orden de lo político a lo cultural, si bien en las pesquisas que yo hice no encontré que explicaran por qué el 1, por qué el 2, por qué el 3, sí lo veo en términos de lo que más ha ocupado a la historia, tradicionalmente hablando, la historia política, pero ahora entonces siendo reescrita, ¿sí? El segundo es cómo el ámbito de lo social que creemos conocer o del que sabemos o sentimos que tenemos las claves fundamentales puede ser también ampliado y ensanchado. Y en el tercero está ya la propuesta, digamos, más aventurada por todo este tema que les digo. Incluso ahí se aborda mujeres fuera del matrimonio, la práctica del aborto, mujeres en la construcción de la noción de Estado, cómo aportan para redimensionar la ciudadanía. Entonces, bueno, ahí hay una apuesta mucho más amplia. Y vos decías que si es para estos tiempos, pues hay que pensar una cosa, y es no solo a partir del informe de la JEP, sino del momento en el que ese informe aparece. ¿A qué me quiero referir? O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que nosotros, 30 años más tarde, tenemos que ver que las condiciones son muy distintas. Aquí hay tres estamentos, tres grandes sectores de la sociedad conversando: Estado, academia y comunidades. Pero 30 años más tarde, el Estado
va por un camino muy estrecho y donde visiblemente muchos quedamos por fuera. La academia busca desesperadamente hacerle el llamado al Estado de que corrija el rumbo, pero eso se queda muchas veces en un canto a la bandera, ¿cierto? No tiene los efectos que se esperarían y solo hay que pensar en lo que representó que Gonzalo Sánchez se retirara del Centro Nacional de Memoria, que entrara Darío Acevedo Carmona y lo primero que dijera es, ¿cierto? Renunció ayer, profe, así es, pero lo justificó porque ya llega, anunció su retiro, dice, después del 7 de agosto no seré más el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. De milagro no renunció un día después de la renuncia del comandante del ejército, que dijo que el 20 de julio sí se va. Ajá. Entonces bajo ese, que es el último sector que me falta, que es comunidades y sociedad civil, completamente polarizada, dividida, marcada por tensiones que se han ido agudizando y con la posibilidad o digamos el desafío en el horizonte de que se puedan volver a construir cosas en lo fundamental, pero obviamente se necesita la participación de todos, que esto no se hace solo, ¿cierto? Hay una caricatura, no recuerdo en este momento el artista, a propósito del informe de la JEP, y es en un escritorio está el informe de la JEP, una paloma con la ramita de olivo, ¿cierto?, representando la paz, está al lado del informe de la JEP, y la paloma mira hacia la pared donde hay colgado un cuadro, pero ese cuadro muestra la espalda del actual presidente, ¿cierto? Una imagen muy diciente de lo que sucedió en días pasados y que obviamente pues los medios de comunicación le hicieron todo el cubrimiento del caso. ¿Está refiriéndose al informe de la Comisión de Verdad? Sí, así es. El que es coordinado por Francisco de Rú. No, es que el informe de la gente estaba tratando... Me confundí, perdón. Tienes toda la razón. Te agradezco por la aclaración. Sí, es Comisión de la Verdad. Entonces, bajo esa medida, yo pensaría que sí es para estos tiempos. ¿Qué pasó en el 95 que no está pasando ahora? Por ejemplo, ¿cierto? Una pregunta, los 52 colaboradores o autores, ¿todos eran colombianos? No, pero la cuota de extranjeros, Marcela, es muy poca en comparación con los nacionales. Es muy poca. Yo diría que no superan los 8 o 10 máximo, poniéndole mucho, pues siendo muy generoso. Pero principalmente son del orden local y nacional. ¿Sí? Bien, entonces voy a la siguiente para hablar un poco sobre los autores. Entonces, colaboradoras algunas, ¿cierto? Porque este mosaico pues con 36 imágenes, bueno, con un detalle, y me perdonarán, se supone que en Google queda todo registrado, y cómo les parece que Magdala Velázquez Toro, que ya se va a ajustar algo más de 4 décadas de actividad en las ciencias sociales, no hay ni una sola foto, no la hay. Y en esos 3 volúmenes pues aparecen mencionados Pablo Rodríguez, Catalina Reyes y Magdala Velázquez Toro, pero no aparecen con imagen, que es muy común pues en las solapas uno encontrarse el autor y esa figura humana con la que uno lo va a asociar. Esta que ven acá en el extremo izquierdo es Catalina Reyes, la historiadora. Esta que ven aquí abajo es Florence Thomas, ¿cierto? Filósofa, gran estudiosa y promotora desde la Universidad Nacional, ahora desde otros centros académicos, de todo lo que tiene que ver con el acercamiento a los movimientos feministas, a la construcción de políticas públicas para el reconocimiento del género en el país, ¿cierto?
extranjera, pero desde hace mucho tiempo, digamos, radicada en el país. La que ven enseguida es Miriam Jimeno, una antropóloga que se va a concentrar en mirar hacia 1995 qué hay para decir sobre la percepción dentro de las comunidades afro de las mujeres. Históricamente, ¿qué pueden decirnos? Y en las comunidades activas digamos, a lo largo del siglo XX y del presente, ¿qué pueden mostrarnos? Está aquí abajo, es Olga Amparo Sánchez. Ya está la palabra, Alejandro. En el caso de Olga Amparo hay un elemento fundamental. No, profe, está hasta acá el medio. La de acá es Florence Thomas. Me estoy yendo así, de la izquierda a la derecha. ¿Listo? Entonces, Miriam Jimeno, Olga Amparo Sánchez. Y Olga Amparo Sánchez ha trabajado principalmente lo que tiene que ver con comunidades indígenas, ¿cierto? Y condición social de la mujer, si mal no estoy, todo el tema de ciudadanía. Ese es el principal aporte. Esa que ven en blanco y negro en realidad es una foto que pues fue lo poco que pude conseguir de una de las grandes historiadoras académicas, es decir, no formadas en ámbitos universitarios del país. Pilar Moreno de Ángel es una, ¿cierto?, que se dedicó de lleno a todo lo que tiene que ver con grandes figuras de la memoria nacional, Santander, Córdoba, Bolívar, bueno, listo. Pero Aida Martínez Carreño, digamos, eso haría para otra charla, porque las dos coinciden en el tiempo, pero tienen comportamientos frente a la práctica historiográfica o la escritura de la historia completamente opuestos. Es decir, Pilar Moreno de Ángel, antioqueña, ¿cierto?, trabajó en instituciones muy importantes para el país, fue directora de la Biblioteca Nacional, entre otras cosas. Se movió en una línea más de la historia tradicional, pero aportando unos elementos fundamentales para revisar esa historia tradicional, que es una historia muy marcada por el tema de lo político. Aquí comenzaron hablando sobre Policarpa Salabarrieta, luego hablaron sobre algunas de las heroínas en tiempos de la independencia. Ella se movió ahí. Eso obviamente pues lo puede decir con más claridad el profe, así ya hayan pasado, ¿cuánto ya, profe? 25 años de haber presentado esa tesis sobre Nariño y Córdoba desde las historiografías que se habían escrito en el siglo XIX y siglo XX. El profe Andrés López, donde Pilar Moreno de Ángel pues cumple un papel fundamental, porque en el caso de Córdoba lo lleva al espacio de la intimidad, ¿cierto?, de la cotidianidad. Entonces ya no es el hombre destacado desde lo militar, sino otra dimensión de hombre, que también es importante para entender esa visión del héroe. Y hay otro elemento que también me parece muy, muy importante, y es en el caso de Aida Martínez Carreño, que pertenece a la Academia Santanderiana de Historia, lo que logra preguntándose por las mujeres desde la prisión del vestido, reconstruir todo el siglo XIX a partir de lo que las modas permitían ver y saber como imposiciones, como tensiones, como diálogos con los hombres y con las instituciones. Y la otra es precisamente Mesa y Cocina, ¿cierto?, en Colombia, que va a ser un viraje muy importante, porque va a decir: las comidas también son fuentes para historiar, para la reflexión histórica. En los platos, lo que llevamos a la mesa, lo que cotidianamente estamos consumiendo, hay todo un elemento simbólico y una trayectoria cultural que nosotros no vemos, ¿cierto? Estamos entregados al deleite del paladar, pero no hemos advertido que ahí hay todo una historia cultural de por medio. Entonces es un llamado muy interesante. Hizo un ejercicio valiosísimo de microhistoria con extravíos. Mostró cómo en el momento de la independencia las familias se dividieron de manera radical y dramática, y lo hizo porque un día cualquiera, haciendo su libro sobre la prisión del vestido, se encontró un juicio en donde se mencionaba
a una mujer con un apellido bastante particular, sobre todo para Santander, decía Micaela Mutis, sobrina de José Celestino Mutis, director de la expedición botánica. Pero resulta que ese juicio se le hacía por adulterio, y en el fallo resolutorio de quienes atendieron ese caso, ella fue enviada al exilio y se le prohibió ver a su hijo. Entonces ella reconstruye desde ese juicio la vida de la familia Mutis, porque José Celestino Mutis tenía unos sobrinos, ¿cierto?, de los que se tuvo que encargar tras la temprana muerte de su hermano, y esos sobrinos, tomaron caminos muy diferentes al momento de la independencia. Luego otro historiador, eso no tiene que ver ni con Aida Martínez ni con Pilar Moreno de Ángel, pero vale la pena mencionarlo, Gilberto Loaiza Cano, en Manuel Ancísar y su época, muestra lo mismo, porque Manuel Ancísar es hijo de españoles y sobre todo de españoles colaboradores de la corona en la Cuba del siglo XIX. Pero bueno, había por allí no solo Alejandro, sino creo que Marcela, ¿cierto? Ay, perdón, pensé que habías levantado la mano para decir algo. Entonces, bueno, conseguí esa imagen de ella muy joven, ¿sí? Y allí tenemos, esa es Jimena Pachón, ¿cierto? Ella sí dedicada de lleno a todo lo que tiene que ver con comunidades indígenas, ¿cierto? Y esta de aquí abajo es la que no quedó por una fe de ratas en el listado de autores de la obra, que es María Teresa Uribe de Hincapié. Entonces todo el siglo XIX, a partir de las guerras civiles, de la construcción de ciudadanía, la formación de los partidos políticos, cómo aparece la imagen de las regiones, que para los antioqueños es fundamental, ¿cierto? Porque con esa es con la que nosotros prácticamente pues le decimos al resto del país, más o menos desde mediados del siglo XIX, tenemos un proyecto propio, no nos parecemos al resto, pues esa fue la gran idea, y tenemos dentro de esa visión propia de lo que debe ser la política, la sociedad y la cultura, pues nos vamos a encaminar a una relación directa con el mundo exterior. Ya en el siglo XX, pues eso va a pasar por varios replanteamientos, pero la importancia económica de la región es la que va a llevar a que nosotros tengamos presidentes en años muy tempranos del siglo XX, 1910-1914, Carlos R. Restrepo, por ejemplo. Nosotros tenemos del 18 al 22, aquí sí, todo el apoyo del profe Andrés que da Colombia siglo XX. Yo hace mucho rato que no paso por ahí. Ahí está del 18 al 22 Marco Fidel Suárez, tristemente Bellanita. Ahí estaría también dentro de esos presidentes Pedro Nel Ospina, del 22 al 26, ¿cierto? Luego Mariano Ospina Pérez en los convulsos años 1946-1950, y entonces ahí en medio siglo les he contado una parte significativa del país a partir de la importancia económica que se traduce luego en proyección política a nivel nacional, y al día de hoy pues todavía perdura. Piensen solamente los cálculos que hacían los analistas cuando el 19 de junio se empezaron a entregar los primeros resultados o boletines por el tema de la segunda vuelta presidencial, y se decía Antioquia es fundamental para determinar qué le ocurre a los candidatos. Alejandro, ¿me ibas a preguntar algo? Una curiosidad. Ah, sí. ¿Por qué decís tristemente de Llanita? Ocurren muchas cosas allá en el terruño de Marco Fidel Suárez, exacto, que coinciden con mi tierra natal, ¿cierto? Un personaje que le toca un momento muy complicado de la vida del país, que siento que no toma las decisiones acertadas. Es un gran gramático, eso sí hay que decirlo,
pero en vida política le falta bastante. Y tengo un recuerdo muy personal de cuando visité por primera vez Bogotá, necesitaba conseguir una información y cuando llego al Ministerio de Relaciones Exteriores, resulta que se demoran 45 minutos para atenderme y cuando llegan me dicen, pero toda esa información está en la red, te vamos a dar la ruta y la puedes consultar. Pero si vos estás preguntando por eso, yo no he visto en ningún momento que mencionen eso. Yo le dije, pero es que usted no ha hecho revisión de la documentación haciéndose las preguntas que yo, y yo lo estoy haciendo simplemente por un interés académico. O sea, regáleme en el espacio, permítame consultar las cajas. Si es del caso que haya 2 o 3 personas mirando que yo estoy consultando la documentación y que no me la voy a llevar, no la voy a dañar, no la voy a tachar. No era posible. Que lo tenía que hacer por una ruta y que si tenía problemas que les escribiera un correo. Cuando salgo yo del edificio digo yo, bendita sea, qué atención a público excelente. Miro hacia arriba y dice Edificio de Relaciones Exteriores Marco Fidel Suárez. Yo digo, me está persiguiendo, ¿cierto? La adversidad, ¿sí? En el nombre MFS, pero bueno. Además, un personaje recordado a partir de una anécdota que falta ver que haya sido cierta. Siempre se nos dijo que era un niño pobre, que muy pobremente veía las clases desde la ventana de la escuela. Y en la vida real era hijo de José María Barrientos, que era un magnate, ¿cierto? De la Antioquia de la época. Poderosísimo. Sí, de la Antioquia de la época. Y siempre, toda su vida, tuvo excelente relación con el papá. No llevaba el apellido, pero eran grandes amigos, ¿cierto? Él llevaba el apellido de la mamá sí muy humilde, pero el papá era un potentado que le abrió todas las puertas. Entonces la historia que nos cuentan es falsa. Pero Barrientos nunca lo reconoció. Eso dijo él. Realmente y formalmente no, pero fueron grandes amigos hasta la muerte de Barrientos. Y sí le abrió por debajo de la mesa todas las mejores relaciones, le abrió las posibilidades de estudio, le abrió la vida, ¿cierto? Las relaciones con los grandes círculos del poder en Colombia. No, y hay que recordar otra cosa. Hay que recordar otra cosa. Y es la relación que Marco Fidel tiene con los círculos del poder eclesiástico de la época, que lo llevan a tener conversaciones muy estrechas con el Partido Conservador y que le van a permitir, no solo antes de la presidencia, sino durante la presidencia, que algunas de las iniciativas de él muy polémicas, por ejemplo, la que llevó a la movilización de los artesanos frente al Palacio de San Carlos, que terminó en tragedia, ¿cierto? De flexibilizar el costo de las importaciones, no solo de materias primas, sino incluso de parte del vestuario que venía de ciudades muy industrializadas y para los cuales pues los artesanos de la época resultaban competidores muy inferiores. Entonces, aún con esas medidas tan lesivas desde el púlpito y sobre todo por mandato de los que eran los obispos influyentes de la época, el asunto se hacía ver de otra manera y los ánimos se mantenían relativamente apaciguados. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Pero lo que dice el profe pues sobre esa memoria, una memoria muy enaltecida pero muy lejana de la realidad, se mantiene hasta hoy. Yo tengo que ser muy sincero, la biografía que se escribe en Gran Enciclopedia de Colombia de Marco Fidel Suárez la hace una nieta de Marco Fidel, y allí no hay ninguna mención a la gran complejidad que se pone de manifiesto en ese personaje, ¿cierto? Un hijo fuera del matrimonio, pero conectado a través de su padre con unas redes de poder económico incalculables, con una proyección política que lo lleva a reafirmarse en ideales que el Partido Conservador venía defendiendo desde el siglo XIX, pero que para la época ya empiezan a ser cuestionados dentro del mismo Partido Conservador, ¿cierto? No por
no es solo en chiste, sino que ahí se traduce una gran verdad. Cuando esperaban la bendición para el candidato por Monseñor Perdomo, pues como había dos candidatos, entonces no dijo a tiempo a quién le daba, digamos, esa venia para la contienda política, y de ahí en adelante se le denominó Monseñor Perdimos, ¿cierto? Que es el que da el paso a los liberales al poder en 1930. Pero eso no es fortuito, pero eso no aparece en esa biografía. Entonces yo me extraña y yo, pero ¿qué sucede aquí? Cuando miro ahí al final, yo digo, bueno, ok, uno va entendiendo, ¿cierto? Quiero mostrarles los autores para hacer el mismo ejercicio que acá. Estos son solo algunos, ¿listo? Alfredo Molano, ¿sí? Sociólogo que haciendo su doctorado en la Sorbona dice, bueno, la vida académica no es para mí, pero la investigación social sí, el trabajo con comunidades y con territorios por supuesto, y la actividad desde el periodismo que mantuvo hasta el final de sus días. Hablando sobre colonización y guerrillas para entender cómo las mujeres se suman al proceso. Darío Acevedo Carmona, que antes del suceso que mencionábamos hace un momento, pues se había dedicado principalmente a estudiar actividad obrera y sindical en la Medellín y en la Colombia de las primeras 3 décadas del siglo XX. Es personaje pues fundamental. Eduardo Serrano, un gran estudioso de todo lo que tiene que ver con el arte en el país, ¿cierto? Hoy hay otros, hoy está Santiago Londoño, hoy está como otro gran historiador del arte, hoy se me escapan los nombres, pero digamos que de los primeros en hacer el ejercicio de manera consistente, ya no de hablar de historias del arte locales o regionales, es este señor. Luis Javier Ortiz Mesa, un historiador y profesor de la Universidad Nacional C de Medellín, gran conocedor, así como tranquilamente puedo hablar, cuando les dije algunas, no encontré a Beatriz Patiño, gran conocedora de todo lo que es vida colonial colombiana y latinoamericana, no hay ninguna imagen, Magdala Velázquez tampoco está, Nina S. de Friedemann, la gran antropóloga, Virginia Gutiérrez de Pineda, no hay. Virginia Gutiérrez de Pineda afortunadamente en la moneda que cargamos, pero Nina S. de Friedemann, que fue junto con Virginia Gutiérrez de Pineda la gran estudiosa de todo lo que tenía que ver con comunidades afro, ¿cierto? No hay imágenes sobre ella, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Luis Javier Ortiz Mesa, gran conocedor del siglo XIX colombiano, latinoamericano, universal. Ese que ven en la tercera columna de izquierda a derecha, en la parte superior, es Jorge Orlando Melo. Melo recientemente publicó una historia mínima de Colombia, ¿cierto? Pero además de eso, Melo ha sido un gran difusor de todo lo que tiene que ver con una historia para todos, una historia al alcance de todos. En su momento, y eso es más del taller historiográfico, Melo, Germán Colmenares y Jaime Jaramillo Uribe coincidieron. Jaime Jaramillo Uribe, que es el artífice del Manual de Historia de Colombia en 1978, es como por decir algo, el que traza el camino, abre la autopista, ¿sí? Dice, estos temas están por estudiar y desde los archivos podemos reconstruirlos y mostrar cómo ese pasado le sigue haciendo preguntas al presente, ¿cierto? O se encuentra manifestándose en momentos actuales. Luego está Germán Colmenares, que si bien tiene una obra de producción historiográfica muy importante sobre la vida colonial, lo que a mí más me interesa, yo pertenezco a la perspectiva de la historia cultural e intelectual, y en esa medida las reflexiones teóricas y metodológicas de Colmenares son fundamentales para entender otra historiografía para el caso colombiano. Se adelantó a los análisis de discurso, se adelantó a los análisis de imagen, habló por primera vez de vida cotidiana en un ejercicio supremamente árido y denso, que es la historia socioeconómica de Colombia, de 2 volúmenes. Pero
la comprensión que tenía sobre la historia lo llevó a ensanchar el horizonte en la práctica profesional. Y tenemos el último, que es el que yo considero el cronista, que es este señor, un gran divulgador, Jorge Orlando Melo, ¿cierto? Participó en distintos escenarios y, como les digo, para la época era consejero presidencial para todo lo que tenía que ver con defensa, preservación y protección de los derechos humanos en Colombia y en Medellín. Tenemos este de acá abajo, que es un gran estudioso de todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, alzamientos, movilizaciones, Mauricio Archila Neira, que es el que hace el contexto sobre la vida política del país en las primeras 3 décadas del siglo XX. Y allá en el fondo tenemos a Eduardo Domínguez, también historiador, profesor e investigador de la de Antioquia, que se ha dedicado principalmente a mostrar distintas perspectivas de la historia cultural. Él colabora con la moda, las representaciones de la mujer en las publicaciones periódicas femeninas de los años 50 al 80. Un capítulo muy interesante, porque es leer cómo a través de la prensa se difunden modelos de lo femenino, o se ponen en tensión, o se revisan, pero como uno consume prensa, muchas veces sin aplicar críticamente una lectura sobre lo que está encontrándose en las páginas, entonces es solo un comercial, es solo ropa interior, es solo unos cigarrillos, es solo la mantequilla, y resulta que detrás de eso hay o un reforzamiento de ciertos imaginarios, la mujer como objeto de deseo o como instrumento, ¿cierto? La mujer entendida exclusivamente en los espacios del hogar, pero no en relación con otros espacios de la vida en sociedad, por ejemplo, ¿cierto? El asunto de la sensualidad y el erotismo, que se despliega solo hacia una parte de la población, pero en la otra se vive en secreto, ¿cierto? Bueno, entonces, Eduardo Domínguez, profe adscrito a la Facultad de Comunicación. Hola. ¿Se consiguen actualmente ejemplares de estos tomos? No, porque esa publicación, la publicación no se puso en venta en un comienzo, sino que se dotó a las distintas bibliotecas y centros culturales del país con ese material. Y luego Norma sí sacó una para comercializar, pero el tiraje fue más pequeño. Yo no he vuelto a encontrar pues nuevas ediciones, no, solo la del 95. Sería pues un verdadero acierto. Lo que pasa es que Norma ahora pues le pertenece a una multinacional, hace parte de un conglomerado del mundo editorial, entonces ya no toma decisiones por sí sola. Y lo otro es que la línea de ciencias sociales de Norma pues es como la más flaquita, ¿cierto? Lo último que yo vi de vitral fue País Fragmentado, Sociedad Dividida, que es de Franz Safor y Marco Palacios, pero eso es una obra que ya se va a ajustar algo así como unos 15 o ya 20 años de haber salido, ¿cierto? Esa está gratuita en internet. Ah, bueno. Virtualmente. Estos están, algunos de ellos ya digitalizados. La de Safor está gratis en internet y Marco Palacios. Pero yo sospecho que pues, en una biblioteca sí se puede. Sí, tranquilamente. O no sé si de pronto en la Bastilla o en Bogotá, pues en la época mía uno iba a la 19 a comprar con los libreros. Es posible que allá sí se consiga. Sí, en librerías de libros leídos es probable que nos los encontremos. Sí. O en las bibliotecas. Todos estos ejemplares son tomados de 2 bibliotecas públicas, la Piloto y la Confenalco La Playa. Entonces, la historia de las mujeres sí, y la historia de la vida privada sí se pueden conseguir, que esas son ya más del orden de Europa, América Latina y parte de España. Eso sí, en formato de bolsilibro, hasta el día de hoy se siguen reeditando. Este último, en el extremo derecho inferior, es Pablo Rodríguez, que ha trabajado todo el tema de sentimientos, vida amorosa, familia en tiempos coloniales. Recientemente hizo un ejercicio muy interesante para leer el siglo XIX y ha estado acompañando todo tipo de publicaciones, ya está la palabra Alejandro, a propósito del Bicentenario. Si en algún momento quieren hacer inversión para leer Tiempos de la Independencia,
les recomiendo ampliamente Historia que no cesa. Es una historia que no cesa, que es un volumen coordinado por él sobre el proceso de independencia, publicado por la Universidad del Rosario. ¿Me devuelvo? Sí. ¿La antropóloga cómo es que se llama? Hay dos. La que estudió sobre el pensamiento digamos de los negros. Jimena Pachón. Sí, ella tan blanca, ¿no? Es lo siguiente, como para hoy, hoy, lo que sucede hoy. ¿Cómo leerá, o no sé si lo ha pensado, cómo leerá una... Primero que todo, no veo ningún negro ahí de los intelectuales. Y segundo, Rinaldi Cuba recuerda cuando leyó la historia de la India estudiando en Michigan, me parece. Yo te pregunto, ¿qué pensaría una historiadora del Chocó leyendo el informe de esta antropóloga sobre el pensamiento negro en Colombia? Pero ese es el otro rollo. Digamos, ellos no dejan de ser hijos de su tiempo. Es decir, muestran hasta dónde se había avanzado, la necesidad de incorporar estas temáticas y de hacerse esas preguntas, pero no se podían saltar el contexto en el que todavía había todo tipo de restricciones y limitaciones como para que nos encontráramos directamente investigadores afro abordando estos temas. Sin embargo, yo en este no tengo a Betty Osorio, por ejemplo. Betty Osorio es afro y ha trabajado todo el tema, está en este libro. Ella aborda todo lo que tiene que ver con literatura del siglo XIX. Y habría que pensar también en Jaime Arocha, por decir algo, ¿cierto? Que es otro gran estudioso de las huellas de africanía en el país. No colabora en esta obra, pero sí hay investigadores afro. Javier Ortiz Casiani, que es el que trabaja todo el tema de ferrocarriles en el Caribe y que tiene un libro muy bonito editado por el Malpensante sobre lo que significa ser afro en Colombia, ¿cierto? Pues es afro, ¿cierto? El gran historiador de la Comisión Coreográfica, se me olvida el nombre, profe, el de Geografía y Nación, Efraín Sánchez Cabra, también, ¿cierto? Es un mestizo. O sea, sí hay investigadores, Alejandro, que han roto esos paradigmas, ¿cierto? Pero sí hubo un momento en que efectivamente, y eso sí hay que decirlo, digamos en honor a la verdad, la historia, si bien se estaba transformando, pues la seguían contando representantes de esas figuras de poder, ¿cierto? Lo que quería era como esa travesía, con todo el respeto, pues, en mi forma de pensar frente a esto. Simplemente hacer eso. Ok. A mí me parece importante resaltar que sin la Constitución del 91 y el cimbronazo que representó, se hubiera podido dar siquiera este primer paso que estamos viendo acá. Sin esa Constitución seguiríamos encasillados en el mundo de los reyes y los santos para Europa y de los grandes héroes de la patria y los grandes clérigos en este país. Seguiríamos en la historia de Europa. Es que fue un ejercicio fundamental que no podemos ver desligado de la aparición de esta obra de las mujeres en la historia de Colombia, porque cuando se habló en la Asamblea Nacional Constituyente se convocó a todos los sectores de la población. Es más, Navarro Wolf, a través de una crónica en Universo Centro, reveló que hizo parte de una comisión a la que le encomendaron hablar directamente con los actores armados, es decir, guerrilla, es decir, carteles de la droga, es decir, paramilitarismo. Venga, ¿qué es la idea que ustedes tienen de país que permita que nosotros como institucionalidad nos sentemos a conversar con ustedes, pero para que la guerra cese y ustedes sí están considerando el asunto del proyecto político, que regresen, que dejen las armas y que regresen a la ciudadanía? Obviamente, pues eso tuvo todos los reveses que ya nosotros conocemos. Se frustró, pero fue un momento fundamental para el país, porque se dijo, hombre,
si se quiere otro país, la conversación tiene que ser con todos los que la integran, ¿cierto? Entonces, bien, vamos a la siguiente. Este es un vistazo rápido a lo que tiene que ver con las áreas del saber. Y entonces aquí tenemos, fíjense esto porfa, esas son licenciaturas en, que era lo que yo les decía hace un momento. En esta obra coinciden dos generaciones de investigadores, ¿sí? Los formados entre los 40 y 50 y los que van a empezar después de los años 60 a vincularse a la formación universitaria. Entonces miren el énfasis en letras, en literatura, pero píllense estas, en sociología, en historia, en antropología, en psicología, que hoy día son carreras completamente autónomas, o sea, no se piensan desde el campo de la enseñanza, pero para las universidades nuestras, por lo menos hasta los años 50, primó que todas las ciencias sociales tenían que pasar por, usted está formando docentes, ¿sí? Usted está circunscrito al ámbito de la enseñanza. Desde ahí es que usted se va a mover. Muy distinto a lo que nos vamos a encontrar después de los años 60, cuando empiezan a aparecer inicialmente en la Universidad Nacional, luego en la Universidad del Valle, luego en la Universidad luego en la Universidad de Antioquia, luego en la Universidad Nacional C de Medellín, y así se va yendo. Carreras de historia, por ejemplo, carreras de sociología, carreras de antropología, que ya van a contemplar las tres dimensiones. Sí, usted puede enseñar, pero venga, usted es formado también para investigar, pero venga, usted es formado para contactarse o comunicarse con una sociedad, con unos territorios, con unas poblaciones. Entonces, ese viraje, ustedes dicen, pero eso es muy interno de las universidades, pero es que eso no es exclusivo de la universidad, porque la universidad todo el tiempo le está dialogando a lo que tiene fuera de la portería. Entonces, en esa medida, para poder incidir sobre esa realidad, que es una realidad muy compleja, sobre todo la de la segunda mitad del siglo XX, entonces también eso se ve reflejado en estas otras carreras que aparecen. Y fíjense allá las otras áreas: Derecho, Bellas Artes, Biología, Filología, Administración y Finanzas. En una de ellas, por ejemplo, me quiero detener, que es Derecho. Por mucho tiempo, la historia nuestra la estuvieron escribiendo personas formadas en Derecho y Ciencias Políticas, cuando no ingenieros, ¿sí? Entonces, la visión sobre qué era lo que nuestro propio pasado y nuestra sociedad colombiana podía contar o necesitaba contar, seguía todavía a veces consciente, otras veces muy inconsciente, en lo que Germán Colmenares denominó prisiones historiográficas, de que hay que hablar de los grandes héroes. Pero ¿y por qué existen esos grandes héroes? ¿Quién trabaja en la construcción de esas imágenes? ¿Eso a quién le sirve? ¿La gente sí se reconoce allí? Y frente a esas preguntas, pues la respuesta siempre era la misma: sí, la gente se reconoce allí. Pero si así hubiese sido, entonces nosotros no hubiésemos necesitado ni la creación de esas nuevas carreras, ni la publicación del Manual de Historia de Colombia, o más adelante Nueva Historia de Colombia, o más adelante Gran Enciclopedia de Colombia. Porque pues de eso hay cantidad de publicaciones, no cesan, ¿cierto? Se siguen publicando, pero tiene otros elementos. Hola. Me parece que en otras áreas es importante incluir la economía, que tiene una división muy completa de lo que es la historia del país. Así es. Solo que en los 52 colaboradores no encontré uno que tuviera formación en economía. Pero sí, tenés toda la razón, don Luis Efraín. La mayor parte de documentos históricos de la época del 90 lo hacen economistas. Ah, bueno, pues ahí está Salomón Kalmanovitz, ahí está José Antonio Campo, que es el actual ministro para el nuevo gobierno, ahí está un gran estudioso que es Jesús Antonio Bejarano, pero no son colaboradores acá, fueron colaboradores en la Nueva Historia de Colombia, la del 89. Listo, no están acá. Estaba comentando
comentando eso con la compañera hace un momento, pero yo creo entender por qué. Porque se habla de la historia social y al menos desde la sociología normalmente va implícita la economía en la historia social, es historia económica y social. ¿Sí? Entonces, por ese parentesco me suponía yo, pero yo también iba a hacer ese apunte al final. Claro. Aquí veo administración y finanzas, puede tener que ver con eso también, pero en genérico, como lo hace la sociología, es poner implícito el asunto de la economía en relación con la sociedad. Claro, pero hay que ver también otra cosa, y es cómo partiendo de todas estas áreas en el pregrado, esta gente, las preguntas que se hacen, los llevan de una manera u otra a pensar en las mujeres en el contexto colombiano. Entonces, en el caso específico de la economía, digamos, para enlazarme con estas últimas intervenciones, no encuentro, al menos para los años 90, pero son los sociólogos, tenés toda la razón, profe. Ahí está Ana María Jaramillo, ahí está Luz Gabriela Arango, participando en esta obra, y son de formación de sociología y efectivamente reconstruyen el escenario socioeconómico para poder analizar qué le sucede a las mujeres allí. Eso sí es cierto, pero economistas mujeres participando o economistas de formación hombres participando acá, no me los encontré en este primer ejercicio. Obviamente esto es solo una reconstrucción preliminar, porque esto es un ejercicio de historia cultural e historia intelectual pues mucho más amplio, ¿cierto? Afortunadamente 2 de los 3 coordinadores están vivos. Afortunadamente Melo todavía está vivo, por ejemplo. Y habría una pregunta fundamental que ya la dejaba insinuada Marcela en su intervención: ¿cómo llegan los extranjeros? Yo pienso que es principalmente por María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio, por una sencilla razón, porque son investigadoras que se formaron específicamente en lo que tiene que ver con el estudio de las literaturas, pero se van al medio norteamericano en toda la perspectiva de los estudios culturales, que ahí es donde aparece sexualidad, ahí es donde aparece medios de comunicación masiva, ahí es donde aparece el ocio, ahí es donde aparece el estudio de la criminalidad. Bueno, eso se multiplican los temas. Y quizás ellas son las que empiezan a identificar, venga, en estas universidades norteamericanas están estos otros, venga, en Europa hay alguien que desde hace rato está haciendo tal cosa, ¿sí? Esa es como mi hipótesis, pero obviamente pues hay que preguntar o hay que hacer el ejercicio de trasladarles a ellos la pregunta de cómo llegan esos colaboradores extranjeros. Pregunta, ¿ahí estuvo Patricia Londoño? Sí, pero no tiene imagen, profe, esa es otra. No tiene imagen en red. No tiene imagen en red. Patricia Londoño trabaja todo el tema de publicaciones periódicas, vida cotidiana en el siglo XIX. Tiene una colaboración, creo que es al Limón, no recuerdo si con Catalina Reyes, a propósito pues de la vida cotidiana en el siglo XX, creo que es. Bueno, entonces bien, ya con esto cierro. Melo dice este tipo de cosas en el comienzo del libro, ¿sí? Y lo que hacen es confirmarme o llevarme a mí más bien a convencerme de que no estoy siguiendo la senda equivocada. Es decir, los estudios históricos no se hacen desde el escritorio, al menos los de esta época. Los estudios históricos se hacen para responder a necesidades del presente. Y las leen, las atienden y las incorporan. Y ahí tenemos en esta intervención una de 2 para Melo, que el ámbito europeo, recuerden historia de las mujeres, recuerden historia de la vida privada, da cuenta de cómo todas las movilizaciones en donde las mujeres tuvieron un papel determinante en las calles, en la academia, incluso ocupando puestos públicos, pues va transformando la imagen, la percepción que se tiene sobre la mujer dentro de la sociedad. Y esto no es exclusivo de Colombia, y esto no es porque Colombia sea un país tercermundista o esté marcado por el atraso.
o que tenga la violencia, el conflicto, el dolor como un determinismo histórico. El asunto es que aún con todo lo que tendríamos para decir que apoya esas visiones, pues el país no se aleja de esas grandes corrientes sociales y culturales y lo han estado marcando, y en el año 95, con la aparición de las mujeres en la historia de Colombia, nosotros podemos tener un hito muy excepcional, destacado, de cómo eso ocurre. En otros momentos, seguro, las investigaciones van a llevar a decir, mire, esta gente sencillamente miró hacia adentro, se enconchó, se puso de espaldas al resto del mundo, hizo lo que quiso, pero en este caso es algo muy diferente. Esta es la otra, aquí ya destacando los tres grandes, flujos que alimentan esa corriente que le va a dar vida no solo a las mujeres en la historia de Colombia, sino a otras publicaciones que van a llegar más adelante. Piensen, por ejemplo, lo que para nosotros ha sido en las 2 últimas décadas ver telenovelas con mujeres como protagonistas. Piensen, por ejemplo, lo que ha sido convertir a estas mujeres en protagonistas de esfuerzos literarios. Piensen, por ejemplo, que para esta época todavía se habla solo de Manuelita Sáenz o de Antonia Santos o de Policarpa Salabarrieta, para esta época. Pero hoy día hay investigadoras, en este momento se me escapa el nombre, sé que hay una que trabaja en 1816, El terror y la sangre sublime, que se dedica de lleno a reconstruir en distintos escenarios del país cómo las mujeres colaboraron para la causa revolucionaria o cómo las mujeres colaboraron con la causa realista, ya con nombre propio. Y ellas siempre estuvieron ahí en los documentos, solo que cuando la investigación se hizo, lo que se perseguía era sobre todo identificar el rumbo, la trayectoria, pero de los héroes o de los que estaban apoyando desde el ámbito de lo masculino la gesta emancipadora. Pero sin esas mujeres, pues definitivamente esa gesta hubiese sido otra cosa. Y les muestro, por último, lamentablemente Magdala Velázquez Toro, no hay imágenes de ella, les muestro estas dos. Dice, esa reflexión que se hace desde la academia, desde la sociedad y la política, alrededor del cuerpo, pasa por un reconocimiento, una conquista de esa época, y es precisamente lo que el feminismo había logrado en distintos ámbitos, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en América Latina. ¿Qué logró? Evidenciar la discriminación, la desigualdad, las grandes problemáticas que aquejaban en ese momento a las distintas sociedades y comunidades, y proponer una vía para empezar a solucionar esos problemas y obviamente pues a plantear otro presente y otro futuro. Esta es otra, y me interesaba destacar las dos, ¿cierto? Por una razón: la historia de las mujeres y las mujeres en la historia. Miren esa perspectiva. La historia de las mujeres sería solo para contar aquello que la historia que hemos escrito hasta ahora no nos ha dejado saber, pero las mujeres en la historia nos permitiría poder entender cómo ellas se han estado vinculando, incorporando o llamando a esa participación de múltiples maneras, pero nosotros no lo hemos advertido. Entonces, en esa oscilación, al menos hacia 1995, se movía no solo la construcción académica, sino también la apuesta por la ciudadanía. Todo el tema de las secretarías de género, secretarías de la mujer, hace parte de este ejercicio de finales del 20 y todo lo que llevamos del siglo XXI. Pero es porque en ese momento excepcional, que es el comienzo de los años 90, Estado, academia y sociedad compartieron un horizonte en común. Y aquí abajo me parece importante resaltar esto, porque ahí están los historiadores, el gran compromiso de que quien se acerca desde el taller de Clio o el taller del historiador
a estas temáticas o a estas realidades, pues tiene una responsabilidad inmensa, y es leer más allá de lo que el documento, la fotografía, la obra misma artística o cualquier otro producto de la cultura, le está mostrando. Y con esto cierro. Los invito, si en algún momento tienen la oportunidad, a leer Mujeres en Tierra Brava, un ensayo con el que Yolanda Reyes cierra su obra recientemente publicada, ¿cierto? Se me escapa en este momento el nombre del libro, pero me interesa Mujeres en Tierra Brava porque ella termina diciendo algo, y es: a partir de una canción infantil se develó para ella, en su experiencia personal, el ideal femenino que la había marcado a ella, a su mamá y a su abuela, y luego se puso a leerlo en otras mujeres santanderianas, así como Aida Martínez Carreño, esa es una de las que ella menciona, y se va encontrando cómo ese ideal las había marcado, ¿cierto?, en distintos momentos de su vida, para luego preguntarse si desde la escritura, si desde esa obra que ella está construyendo para revisar esos imaginarios, para proponer unos nuevos, pues verdaderamente está siendo lo suficientemente consciente de esa lectura entre líneas, que es el llamado que no solo las mujeres, no solo los historiadores o historiadoras, sino toda la ciudadanía en general, pues tenemos en ciernes para deconstruir o ir eliminando lo que sabemos que afecta la relación entre los géneros. Cierro con un datico, y sé que me estoy robando minutos de lo que ya me habían propuesto, que era el límite de la exposición. Les digo solo esto: Medellín continúa en el listado de las ciudades con la tasa más alta de feminicidios en América Latina. No es en el país, es en América Latina. Entonces, ahí hay un llamado grande, con esfuerzos como estos y con otro tipo de actividades, para transformar e incidir en esas problemáticas de la vida social. Muchísimas gracias.